Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo le dijo, dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Santa Biblia nos permiten descubrir la vida y la obra de dos grandes personas en el marco de la fe. Los conocemos y sabemos que son testigos cualificados y columnas de la Iglesia Católica. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 29 de junio, año 2020. De acuerdo al calendario litúrgico, en la Iglesia Católica, celebramos hoy la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y estamos hablando de dos personajes grandes entre los grandes. Podríamos decir grandes apóstoles Pedro, Pablo, Santiago, Felipe, grandes hombres que se distinguieron en la vida de la comunidad por ser tan fieles a su maestro, por ser tan cualificados en su vida personal, por ser hombres llenos de fe y predicadores de esa misma fe, y ser personas tan delicadas en el anuncio de la palabra. Pero vamos a centrar la reflexión en dos grandes entre los grandes, que se llama Pedro y que se llama Pablo. Que se llama Pedro, que es el gran apóstol en medio del grupo de los apóstoles que fueron formados por el Maestro y que caminaron con el Maestro. Que se llama Pablo, que no perteneció al grupo original apostólico, pero que se destacó por ser el gran apóstol de los gentiles, un privilegiado de Dios. Y es un privilegiado de Dios. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Santa Biblia para darse cuenta de estos dos personajes excelentes que representan a la persona que quiera ser un buen apóstol, un misionero, un representante de Dios en la sociedad. Basta estudiar la vida de Pedro y de Pablo, dos hombres grandes en materia de fe, en materia de testimonio, en materia de vida espiritual. La base de ambos, la misma, la conversión personal, aceptar a Jesús en su corazón. Y la persona que acepta a Jesús de Nazaret y lo acepta es a Él y se deja guiar por Él, termina siendo un Pedro y termina siendo un Pablo. Termina siendo un excelente ministro de Dios, un gran apóstol y un misionero del Señor. Lo grande que puede ser una persona en la obra de Dios no se improvisa, ni tampoco se adquiere de la noche a la mañana. Es fruto de una experiencia y entrega a la palabra de Dios. San Pedro y San Pablo realizaron cantidad de prodigios según la Santa Biblia, sanaciones, curaciones, conversiones, integración de comunidades, fundación de iglesias, formación de discípulos, consagración de hombres para la obra de Dios, y todo tiene un sello. El sello como lo lograron primero por obra y gracia de Dios, segundo por la vida ejemplar y su compromiso con anunciar el reino que Jesucristo les enseñó. La clave estuvo en la vida ejemplar de cada persona.
Así que la clave de un apóstol, el punto gravitacional de un apóstol, está en su vida ejemplar, en que logre al máximo representar lo que anuncia con lo que hace y cómo trata y cómo convive con los demás. Tenemos dos grandes, Pedro y Juan, que representan al colegio apostólico y son testigos de la resurrección de Cristo. Por su obra, el pueblo de Dios los acredita como mediadores de la salvación, y así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en ese capítulo 4, versículo 9. El verdadero protagonista es Jesús el Salvador. Pablo es un hombre grande y la vida de este apóstol ofrece grandes enseñanzas. Hay algo que tiene que estar muy claro en la conciencia de una persona de un futuro apóstol de Dios, es la vocación que exige el apostolado. Y el apostolado se convierte en fecundo cuando está la conversión de la persona que lo realiza. Pablo experimentó la vida de Dios, se convirtió a la vida de Dios, aceptó la palabra de Dios. Era un hombre muy docto en Sagrada Escritura. Fue educado a los pies de Gamaliel. Era respetado en cualquier parte. ¿Por qué? Por su sabiduría, por la capacidad intelectual. Pero todo eso no le dio para ser un apóstol. El milagro de San Pablo es que se convirtió, bajó del caballo, aceptó a Dios en su vida, se reincorporó y entendió que toda esa sabiduría y esa intelectualidad tan buena que tenía, la enrutara para el bien, para la caridad, para la misericordia, para el futuro reino de Dios. Pablo entonces garantiza la doctrina que enseña, exponiendo los elementos esenciales de su vocación. Insiste mucho en eso en el apóstol. Basta leer las cartas del apóstol San Pablo en la Santa Biblia para uno darse cuenta cuando él insiste tanto en mi vocación, cómo conocí al Señor, cómo estaba tan equivocado creyendo que ser apóstol es una persona que sabe mucha cosa, que puede saberse la Biblia de memoria, hablar cantidad de idiomas, ser un intelectual puro, pero mientras no tenga vocación y se haya convertido no lo va a lograr. Pablo garantiza la doctrina que enseña exponiendo los elementos de su vocación. ¿Y cuáles son los elementos de su vocación? Cómo conoció a Dios, cómo se convirtió camino de Damasco, cómo lo encontró a su vida, cómo fue llamado por Dios para ser ese hombre grande y maravilloso que se llama San Pablo, que no estuvo directamente con el colegio apostólico, pero grande y maravilloso. El Papa Francisco enseña que la Iglesia Católica es misionera por excelencia porque así nació, con la misión de anunciar el reino de la palabra. Porque los apóstoles recibió el mandato de enseñar esa palabra a todo el mundo. Por eso es misionera la Iglesia Católica. Pero también hay que ver en la Iglesia Católica que es apostólica, porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre quienes el Señor envió. Eso quiere decir apóstol, la persona enviada. ¿Y quiénes son los enviados hoy en día? Son los obispos que enseñan, santifican y dirigen a la iglesia que se les ha confiado. Las iglesias particulares, es decir, territoriales, son plenamente católicas por su comunión con la Iglesia de Roma, que, como dice San Ignacio de Antioquía, preside en la caridad de las demás iglesias en el mundo. La Iglesia de Roma preside en la caridad a las demás iglesias en el mundo. De acuerdo a la Santa Biblia, el Señor Jesús, después de haber hecho oración, llamó a los que Él quiso. Los eligió a los 12 para que viviesen con Él y enviarlos a predicar el reino de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 3 o Evangelio de Mateo capítulo 10. A estos señores les dio el nombre de apóstoles, según el Evangelio de San Lucas capítulo 6 verso 3. Entonces Jesucristo fundó a manera de colegio un grupo estable, apostólico, que conocemos nosotros, y puso al frente de esos señores, sacándolos del medio de los mismos, a un señor que se llama Pedro, que está según el Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 15. Eligió a Pedro. A estos envió Cristo primero a los hijos de Israel,
y luego a todas las naciones, a todas las gentes. Cuenta San Pablo en su carta a los Romanos capítulo primero, verso 16, para que con la potestad de que son discípulos a todos los pueblos santifiquen y gobernasen, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28, verso 16. ¿Qué quiere decir todo esto? El Señor es el que tomó la iniciativa e elige unos apóstoles. La solemnidad de Pedro y Pablo, apóstoles enviados del Señor al frente del grupo para llevar la obra de Jesús y llevarla bien a fondo. Y funda una comunidad cristiana organizada. Según los hermeneutas bíblicos, Jesucristo fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada, con autoridad para dirigirla por los apóstoles. El primero se llama San Pedro. Posteriormente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles de Jesús, se estructuraron una iglesia organizada. El obispo de Roma, entonces, es el sucesor de San Pedro. Es quien, según el Evangelio de San Lucas, Jesús eligió para la misión de confirmar a los demás a la fe en sus compañeros. ¿Qué se puede decir de San Pedro? San Pedro, que lo conocemos tanto con su nombre, con sus acontecimientos, con su manera de ser un campesino muy inteligente, un hombre de batallador, una persona que cometió errores y se fue corrigiendo y se fue dejando llevar de las manos de su maestro. Según la Santa Biblia, sabemos que después de la resurrección de Cristo, los apóstoles realizaron grandes viajes en su ministerio. Y en el año 36 después de Cristo, San Pedro y San Juan organizan la iglesia de Samaria y luego de allí se acepta la palabra de Dios, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14. ¿Algo más? Sí, señor. Apóstol de Jesucristo y primer jefe de la iglesia, era un pescador del mar de Galilea, que dejó su casa en Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret. En los primeros momentos de su predicación, junto con él se unieron a Jesús otros pescadores, con su propio hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, formaron parte del núcleo originario de los apóstoles. San Pedro se convirtió en el líder indiscutido de la comunidad de los primeros creyentes cristianos de Palestina. Por casi 15 años estuvo San Pedro allí frente al grupo, dirigía la oración, respondía a las acusaciones de herejías lanzadas por los rabinos ortodoxos y admitía a los nuevos adeptos, a los incluidos primero los no judíos. En el año 44 fue encarcelado por el rey Herodes Agripa y consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión en Siria, en Asia Menor y en Grecia. Los últimos años de la vida de San Pedro se reconstruyen a partir de los relatos que se trasladó a Roma, donde había ejercido un largo apostolado. La Iglesia romana considera a San Pedro el primero de sus papas y allí fue detenido durante la persecución de Nerón contra los cristianos y murió crucificado. Ahí tenemos un gran apóstol, una tradición que está constatada en la Iglesia católica, una tradición que sostiene la Iglesia con la historia y una tradición sobre la persona de San Pedro, que Jesucristo edifica su Iglesia. En Cesarea de Filipo, al nordeste del Tiberíades, tuvo lugar el episodio en que San Pedro afirmó la divinidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 16. En la Sagrada Biblia también aparecen unas epístolas de San Pedro. El apóstol expone la dignidad del cristiano, la sublimidad de su vocación y la santidad de la vida como consecuencia. El Papa, el obispo de Roma, tiene una relación muy íntima, histórica, apostólica con San Pedro. Es una relación del obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia de Roma. Qué interesante es hablar de la vida de San Pedro y la vida de San Pablo y tener esa gracia de saber dos hombres maravillosos que nos dejan grandes enseñanzas. Aprender a ser apóstol, pero sosteniendo lo que anuncias con lo que haces y con lo que vives. Amén.